llamarse cristiano era lo mismo que llamarse un disidente, un separatista. Hermanos, no nos han dicho de cualquier mensaje que tú escuchas, nos hacen seguidores de hombres o no. Pastores fieles, por ejemplo, están siendo perseguidos, están siendo ridiculizados por grupos liberales. Lo que el mundo menosprecia, lo que la iglesia menosprecia, es precioso a nuestro Padre Celestial. Hermanos, alguien dijo un dicho popular: he perdido la cabeza. ¿Qué se imaginan ustedes cuando alguien dice yo he perdido la cabeza? O el hermano ha perdido la cabeza, o alguien ha perdido la cabeza. En esta mañana hemos titulado este mensaje: alguien perdió la cabeza por causa del Evangelio. Es una escena muy triste, pero real. Y esa escena hoy se está repitiendo. Y quizá ustedes no han analizado o no lo han visto de esta manera. Pero antes de comenzar el tema, antes de orar, quiero saludar a uno de los últimos que se ha suscrito en el canal. Y él me dijo expresamente: cuidado que te olvides de saludarme. Entonces quiero saludarle en esta mañana a uno de mis últimos suscriptores, Iker. En la distancia, que estén bien. Así que antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, Señor, te quiero agradecer por la hermosa oportunidad de compartir tu palabra. Señor, úngenos con tu Espíritu. El fuego del lugar santísimo pueda tocar, Señor, ese carbón encendido, no solo los labios del que va a predicar, sino de los que vamos a escuchar. Que sea algo que transforme nuestra vida y podamos tener una perspectiva clara de lo que viene de aquí en adelante según tu palabra profética más segura, al que estamos atentos para no extraviarnos. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a invitarles para que vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 14. El Evangelio de Mateo capítulo 14. Dice la palabra de Dios de 1 al 5. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso maravillas se manifiestan en él, porque Herodes había prendido a Juan y la había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarle. Pero temía al pueblo porque le tenía como profeta. Apreciados hermanos, esta familia es una familia muy complicada, la familia de Herodes, el tetrarca, porque Herodes el Grande era el padre de 4 hijos, y estos 4 hijos, cada uno tenía una cuarta parte del territorio como una provincia, por eso se llama el tetrarca. Uno de ellos era Arquelaot, que era tetrarca de Judea y de Samaria. El otro era Felipe, tetrarca de Iturea. El tercero era Herodes Antipas, del cual vamos a estudiar, que era tetrarca de Galilea y de Perea. Y Lisanas, tetrarca de Abeline. Y muchos de los que escriben sobre este tema
dicen ellos, de que era una familia incestuosa. ¿Qué significa que es una familia incestuosa? Porque tenían relaciones maritales entre los familiares. Estaban casados entre cuñados y cuñadas, eran divorciados, eran concubinos, vivían una vida desordenada. Ahora, Felipe, tetrarca de Iturea, que tenía a la esposa llamada Herodías, y dio a luz a Salomé. Y Flavio Josefo dice en Antigüedades, en la página 136, que así es como ocurrió. Queridos amigos y hermanos, cuando había este problema, hay un hombre que dice que todo lo que ellos están haciendo está mal. Porque Herodías, al tener una hija de uno de los hijos de Herodes el Grande, tenía a la vez con Herodes Antipas una relación que estaba prohibido. Entonces, aquel que tenía que reprender era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un hombre fiel. No se compraba ni se vendía. Él daba al pecado el nombre que le corresponde. Y cuando hay un hombre que no tiene temor a decir las cosas como son, tiene problemas en su existencia. Cuando Herodes escuchó en este relato que estamos leyendo la fama de Jesús, que estaba haciendo cosas maravillosas, su conciencia lo acusó. A tal punto pensó que Juan el Bautista había resucitado. Y eso no le dejaba dormir, porque pensaba que tenía que enfrentarse, porque lo había decapitado, lo había quitado la cabeza en una fiesta. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó, dice, la fama de Jesús, la Escritura, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado los muertos y por eso actúa en él estos poderes, porque el mensaje entre Juan y Jesús se parecían lo mismo. Al parecer, este hombre pecador no se había olvidado del mensaje del Bautista y de hecho, por mucho tiempo lo había confrontado por el pecado del adulterio que estaba cometiendo, porque siempre, las veces que se encontraba Juan, le decía que debe dejar a esa mujer porque es la mujer de su hermano Felipe y no es bueno delante de Dios como autoridad tener a su cuñada por esposa. Porque Herodes había prendido a Juan el Bautista por la insistencia de su mujer, que en realidad era su concubina, Herodías, porque Herodías decía: yo amo a este hombre y nadie me lo va a impedir para que yo viva con Herodes Antipas. Debido a estas acusaciones, Herodes decidió echarlo en la cárcel a fin de que no siga predicando en la calle algo que estaba en contra de esa autoridad, porque Juan estaba siempre diciéndole que ese era un pecado delante de Dios. Herodes en realidad no quería matarle, pero a instancias de su concubina, él estaba dispuesto a no perder la mujer, a hacer cualquier cosa. El evangelista Marcos nos explica un poco mejor, y quisiera que vayamos al libro de Marcos capítulo 6, versículo 20, porque Herodes, para matar al Bautista, él tenía de alguna manera un temor de Dios. En el versículo 20 dice la palabra de Dios:
porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero escuchaba de buena gana. Herodes en realidad escuchaba a este hombre sus prédicas, sabiendo que este hombre era justo y santo. Pero así como hemos visto a Pilato en el momento de entregar a Jesús, este hombre de la misma manera no tenía un principio moral, no tenía la columna vertebral de principios y valores morales para poder proteger a Juan, porque él sabía que Juan el Bautista no solamente era un varón justo y santo, sino que era un hombre que predicaba rectamente la palabra. Pero cuando escuchaba, después de el mensaje que impartía Juan el Bautista, iba donde su esposa, y entonces la torta se volcaba otra vez y otra vez estaba en toda esa relación incestuosa en el cual vivía este hombre. Porque las pasiones que le corrompían dominaba esa relación ilícita de tal forma que no le dejaba en libertad a Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes no hacía conforme a su conciencia? Porque si volvemos al capítulo 14 de Mateo, versículo 6 en adelante hasta el versículo 11, dice la palabra de Dios: mas celebrándose el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de ellos y agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese, y ella, siendo instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, mandó que se la diesen, y envió decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y daba a la damisela, y ésta la presentó a su madre. Aquí vemos el carácter débil de Herodes Antipas, porque durante uno de sus cumpleaños, y es más, yo no he encontrado otra fiesta de cumpleaños en la Biblia que no sea esto, y es muy peligroso festejar los cumpleaños de esta manera. Herodes realizó una fiesta donde invitó a muchas personas importantes en su reino o en la provincia que él gobernaba. Pero venido un día oportuno, dice en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 21, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y fue precisamente en esta fiesta que la hija de Herodías entró a la fiesta y bailó de forma indecente para todos los presentes. Entrando, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te la daré, hasta la mitad de mi reino. Si nos damos cuenta, lo que dice Marcos y cómo explica de forma más detallada estos acontecimientos, al observar este texto nos damos cuenta que ante la sensual danza de la hija de Herodías, Herodes quedó tan complacido que le ofreció hasta la mitad de su reino, porque estaba embotado por el licor, estaba borracho, y allí estaban presentes, así como cuando Belsasar estaba en una fiesta que era una fiesta bacanal. Obviamente Herodes no midió sus palabras, no sabía qué es lo que estaba diciendo, porque estaba con efectos del alcohol su cabeza. Pero fue por la euforia del momento, porque él quería demostrar autoridad. Él quería demostrar ante sus invitados
de que él era un hombre poderoso. Y la hija de Herodías le pidió algo que nunca se imaginó que llegaría a tal extremo. Porque en el momento cuando escuchó que yo te lo voy a dar hasta la mitad de mi reino, no tomó ella una decisión propia, sino fue a consultar a su madre, Herodías, y le dice, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Pero ahora quisiera que ustedes recuerden, ¿qué era lo que más le molestaba a esta mujer, a Herodías? La relación que sea aprobada y que no haya una voz acusadora y un mensaje que censure esa relación. Porque ella quería vivir en paz en esa relación que no era aprobado por Dios. Ahora, la petición de la hija de Herodías, cuando le dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué le pido? ¿Y ella qué le dijo? La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, allí en el salón del banquete. Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6, 24 y 25, estoy leyendo. Ahora, esta petición de la hija de Herodías le puso en shock a Herodes, porque sabía que Juan era un hombre justo y temeroso de Dios, era un hombre santo. Pero no, este hombre, el Herodes, no tenía el carácter para reconocer públicamente su error y retractarse y decir, no le puedo dar la cabeza de Juan el Bautista, porque si no, todos los invitados dirían de que Herodes no tiene palabra para cumplir y no tiene autoridad. ¿Y qué es a uno lo que más le importa? El honor. Hermanos, que su autoridad y su palabra no esté cuestionada. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Hizo algo que nunca jamás en su sano juicio haría conscientemente. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento que él había hecho y de los que estaban con él a la mesa, mandó que vayan a ejecutar a Juan el Bautista. Y lo decapitaron. Y fue traída la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y le entregó a la muchacha. Y la muchacha le llevó a su madre. Y la madre quedó satisfecha porque la venganza estaba consumada. Hermanos, ¿qué significa esto para el tiempo en que nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es el precio de ser fiel al mensaje? ¿Cuál es el precio de ser un mensajero de Dios? Los discípulos pensaban de que era sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda y gobernar con Cristo, porque ellos soñaban que Jesús sentaría en el trono de David y establecería su reino en este mundo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí, pero ahora me están buscando ocasión para matarme. Así como sucedió a Juan, también sucedería lo mismo en la vida de Jesús. ¿Cómo es que la iglesia de aquel entonces llegó a semejante condición de no reconocer al mensajero que ya estaba profetizado a través del profeta Isaías? Y así Isaías lo mismo había profetizado. ¿Cómo iría un mensajero delante de Jesucristo a preparar el camino? El profeta Malaquías dijo claramente eso. A ver, vamos a ir
al libro de Malaquías capítulo 3. El libro de Malaquías capítulo 3, para que ustedes vean cómo tenía que cumplirse esta profecía, que el pueblo de Israel debería estar apercibido y preparado para saber que Juan el Bautista era un mensajero de Dios. Y aquí dice en el versículo 1, y aquí yo envío mi mensajero. Envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hermanos, ¿quién tenía que preparar el camino de la primera venida de Jesucristo? Juan el Bautista. ¿Y cuál era el título que Juan el Bautista tenía? Mensajero de Dios. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Yo no soy el Elías, yo no soy ningún profeta, yo no soy nada, solamente soy un mensajero que tiene que preparar el camino para la venida del Mesías. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Pero, ¿quién tenía que venir en ese camino? Ese camino tenía que prepararse. Las partes altas, lo alto tenía que allanarse, ¿no es así? Ahora, ¿qué significaba esas partes altas en un imaginario de un camino que uno tiene que recorrer? Era el orgullo, la vanidad, la suficiencia, que es exactamente lo que Herodes tenía. Y toda la corte y los gobernantes y los sacerdotes también estaban en ese mismo camino. Pero habían cosas que eran bajas, como el de Herodes. ¿Qué era bajo, hermanos? ¿Los principios morales de Herodes estaban por los suelos o no? Hermanos, las cosas de Dios no estaban en el lugar donde deberían estar. Las cosas del matrimonio no estaban. Las cosas de la justicia y la santidad eran pisoteadas y los caminos eran torcidos, tan chuecos, no solamente de los gobernantes políticos, sino de todas las personas que en aquel tiempo estaban viviendo, porque el poder de Satanás había hecho el trabajo para minar todas esas verdades, todas esas enseñanzas que Juan en este momento él estaba enseñando claramente y diciendo, eso es lo que está torcido tu camino, Herodes, tienes que corregirlo. Pero ¿a quién le gusta escuchar, hermanos, cuando alguien le quiere exhortar? Alguien que le quiere corregir. ¿Cómo lo ve aquella persona que no tiene el Espíritu de Cristo? Lo ve como un enemigo. En este caso, Herodías lo vio a Juan el Bautista como el enemigo de ese matrimonio, porque dice, si Herodes escucha a Juan el Bautista, este hombre me va a dejar y yo no voy a poder gozar no solo del placer del poder, sino de toda la economía, la comodidad, todas esas cosas. Y muchos de nosotros sacrificamos la verdad a causa de una comodidad, a causa de una economía, a causa de un título, a causa de muchas cosas. Lo mismo que pasó en aquel entonces, hoy día está pasando también. Ahora, estudiar este tema para mí ha sido muy conmovedor, porque Juan dice, yo voy a preparar el camino. Por eso Juan dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El que tenía 2 túnicas vaya, el que ha robado que se le devuelva. Generación de víboras, conviértanse al Señor, hagan actos dignos de arrepentimiento y no digan ustedes somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, porque si el Señor quisiera levantar su pueblo, aún de estas piedras levantaría a su pueblo. Pero el título, la sangre, el linaje no es suficiente. Y nosotros diríamos en estos días, hermano, el ser adventista no significa nada. El ser bautizado tampoco significa nada. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, si no tenemos el poder de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, son pretensiones nada más lo que nosotros podemos tener. Ahora, hermanos, una vez que esté preparado el camino, ¿quién tiene que venir? Dice en el versículo
1 del Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así: y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién tenía que venir? Súbitamente al templo, una vez que prepare Juan el Bautista ese camino. El ángel del pacto. ¿Y quién es ese ángel del pacto? Jesucristo. Ahora, en el Evangelio de San Juan capítulo 2, después de las bodas de Caná, Jesús entró en el templo. ¿Súbitamente apareció en el templo o no? Y entró, hermanos, al templo como pocas veces podemos ver a Jesús, y fue la primera entrada al templo. ¿Qué pasaría si alguien viene acá? Y muchos de nosotros, hermanos, solamente en nuestra conciencia sabemos, hermano, cómo está nuestra vida delante de Dios. Si alguien entrara con ese conocimiento, no solamente de leer los pensamientos, así como los apóstoles dijeron a Ananías y Zafira: ¿por qué engañas al Señor? ¿Qué harían ustedes? ¿Permanecieran aquí? ¿O cada uno se saldría así como se salieron del templo cuando Jesús entró con el chicote, entró al templo y volcó la mesa de los negociantes, de los comerciantes, y agarró el azote, y cada quien se sintió culpable, y antes que le aplique la disciplina, salieron escapando en tropel? ¿Qué hace Jesús cuando entra en el templo del alma? Hermanos, los demonios salen huyendo. El pecado aparece con toda su deformidad, ¿o no? Así como es tan horrible. Pero para Herodías y Herodes, ¿el pecado era horrible? No. Era apetecible, además era deseable. Pero hay una conciencia que Juan está hurgando y dice: eso se llama pecado y ese se llama adulterio. Ahora, en el libro de Malaquías capítulo 4, voy a leer los dos últimos versículos. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el pensamiento del último libro del Antiguo Testamento en esos 400 años de vacío, donde no hay una revelación profética? En esos 400 años ellos tenían que pensar en estos dos versículos. Dice así, versículo 5: y aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién tenía que venir? La gente decía: Elías va a venir, Elías va a venir. ¿Qué pensaban ellos? Que Elías, que se fue en el carro de fuego al cielo, volvería otra vez. Eso es lo que pensaban. Entonces, cuando le preguntaron a Juan el Bautista: ¿tú eres el Elías? Juan el Bautista, ¿qué le dijo? No, no soy yo, no soy el profeta, pero yo soy un mensajero que tiene que preparar el camino. Y cuando yo prepare ese camino, el corazón de los padres va a volver a los hijos y el corazón de los hijos va a volver al Padre. Es decir, el corazón de los hijos que viven en el tiempo de Juan el Bautista se van a volver a la ley de Dios, se van a volver a la palabra de Dios, a los principios de la palabra de Dios. Y muchos padres de la iglesia que por entonces existían, como los Anás y Caifás, deberían volverse al escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Ellos deberían arrepentirse y convertirse. Pero ¿eso hicieron? Ni Herodes se convirtió, ni Herodías se convirtió, ni Anás se convirtió, ni Caifás se convirtió, ni los escribas se convirtieron, ni los fariseos se convirtieron, ni los saduceos se convirtieron, con algunas excepciones. ¿Pero quiénes se convirtieron? La mujer samaritana, un publicano como Zaqueo, un publicano como Mateo, un ciego, un leproso. Por eso Jesús dijo: las prostitutas van delante de ustedes como María, y los publicanos van delante de ustedes.
Y no digan ustedes que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, bautizados, miembros de iglesia. No es suficiente eso. Antes de ser decapitado Juan el Bautista, hermanos, tenía muchas preguntas. Porque siendo el mensajero de Dios, profetizado hace 600 años, que él estaba preparando el camino para la primera venida de Cristo. Y de repente, por predicar un mensaje, por decir la verdad, pierde la libertad y termina en la cárcel. No es lo que nosotros nos imaginamos, porque más bien nosotros pensamos, ¿no? Si predicamos esta verdad, todos tendrían que aceptar o no. En la iglesia todos deberían estar felices. Hace 25 años, 20 y tantos años, yo estaba saltando de una pata, por entender algunos mensajes y mensajes que había escuchado con algunos de los hermanos que están aquí, pensando que el pastor nos va a felicitar. Uy, ahora este hermano se ha convertido, este va a ser realmente un verdadero cristiano. En vez de que por lo menos digan eso, Martita se acuerda todavía. Fuera. Y uno no sabe qué ha pasado. ¿Y por qué? ¿Qué mal he hecho? ¿Qué maldad hemos hecho? Entonces, ahora Jesús dice, porque Juan manda a 2 discípulos, Juan el Bautista, para que vayan a preguntar a Jesús, diciendo, ¿por qué no vienes a visitarme por lo menos? Yo soy tu siervo. Estoy en la cárcel por denunciar un pecado. Y Satanás le dice a Juan el Bautista, no es el Mesías. Estás engañado. Estás equivocado. Y para Juan el Bautista, estar en la cárcel es lo peor que le puede pasar, porque no es un hombre ni siquiera de la ciudad, es un hombre de campo. Y él vive en la actividad y vive de la actividad. Y estar en la cárcel es un tormento. Y entonces, para poder buscar una explicación, le dice a sus 2 discípulos, vayan donde Jesús y vayan a preguntarle, ¿Él es el Mesías que estamos esperando o es otro el que tiene que venir? ¿Y qué le dice Jesús? Mateo capítulo 11, dice así, versículo 2, y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos, diciéndole, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondió Jesús, le dijo, hoy día vamos a salir al campo, hoy vamos a pasar conmigo en el campo, hoy vamos a hacer la hora misionera. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron con Jesús, vieron cosas maravillosas, asombrosas, que nunca habían visto, ni que su maestro no había hecho. Porque díganme en la Biblia, ¿dónde dice que Juan por lo menos hizo un milagro, Juan el Bautista? Ni uno. Pero para Jesús, ¿quién era Juan el Bautista, hermanos? Escuchen esto. Lo que el mundo menosprecia, lo que la iglesia menosprecia, es precioso a nuestro Padre Celestial. Ahora Jesús le dice a los 2 discípulos, mire, id y decid a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí, porque llamarse cristiano o llamarse un discípulo de Juan el Bautista era un escándalo.
llamarse cristiano era lo mismo que llamarse un disidente, un separatista. ¿Y a quién, hermanos, no nos han dicho de cualquier mensaje que tú escuchas, nos hacen seguidores de hombres o no? Y ese es ofensivo porque ellos quieren insultar a esos hermanos que conocen esa verdad con esos nombres para que se avergüencen de que son seguidores de hombres. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que no se escandalice. Pero ahora vayan a decirle, han visto cómo los cojos saltan de alegría, así como los leprosos son limpiados, aún los muertos son resucitados. Y cuando esos dos discípulos llegaron donde Juan el Bautista, ¿qué dijo? ¿Qué ha dicho el Señor personalmente para mí? ¿Hay algún mensaje personal? No hay nada. No ha dicho ni una palabra para vos. Y entonces, ¿para qué han ido? Pero te vamos a contar las cosas que hemos visto. Hemos visto a los cojos saltando, hemos visto a los ciegos admirados por las cosas que Jesús está haciendo, hemos visto que los leprosos son limpiados y los muertos son resucitados. Y Juan el Bautista, ¿qué dice? Amén y amén, amén. No estamos engañados. Hemos predicado correctamente. Ahora no importa si hay que perder la cabeza, así que sea. Y no van a decir amén. Ahora, hermanos, esta tarde voy a desarrollar con más detalle, pero ahora quiero hacer una comparación. Y quiero hacer una comparación a propósito. Para la segunda venida de Cristo, alguien tiene que preparar el camino. Porque el libro de Malaquías capítulo 4 dice que va a venir un Elías para el día de Jehová grande y terrible. Ese día de Jehová grande y terrible no puede ser su primera venida, sino ¿cuál tiene que ser? La segunda venida. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿tiene que haber alguien enviado por Dios para preparar el camino para la segunda venida de Cristo o no? ¿Y cómo tiene que llamarse esa persona? Mensajera del Señor. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuáles son las dos características contra el cual Satanás está airado? Igual como Satanás estaba airado en los días de Juan el Bautista para cortar la cabeza. Dos verdades distintivas tiene. ¿Cuál es? Que guardan los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y en quién esa profecía se cumple perfectamente? En Elena White. Ahora, predicar y mencionar a Elena White en el adventismo hoy es una vergüenza. ¿Cómo vas a hablar de Elena White? ¿Acaso no tienes Biblia? Está bien para nosotros, pero inclusive un hermano me dijo, no tienes que predicar así. Hermano, en el tiempo de Cristo se avergonzaban de Juan el Bautista, los que estaban en las iglesias. Pero los discípulos de Juan no se avergonzaban porque era su maestro. Y el maestro le dijo, este es el del que hemos predicado y este es el que tenía que venir, ahora va a limpiar su templo. Pero Juan no entendió muchas cosas. Ahora, hermanos, nosotros estuvimos ahí en Washington, cerca a la iglesia donde está ocurriendo un fenómeno. El año pasado habíamos predicado que hay una iglesia de Rocky Mountain, la roca de la montaña, una conferencia que prohibió que el pastor Bort vaya a predicar allí. ¿Y por qué estaba prohibiendo para que vaya a predicar allí?
Porque igual que Juan el Bautista, los mensajes de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, es la misma voz de Juan el Bautista que dice: lo que están haciendo se llama adulterio, pero esta vez no es un adulterio físico, sino es un adulterio espiritual. ¿Ese adulterio espiritual está ocurriendo dentro de nuestra iglesia o no? Y entonces, ¿por qué los líderes de la conferencia Roque Montaí prohíben al pastor Bor predicar en su territorio? Porque dice, él no puede predicar en ninguno de estos púlpitos. Si Juan el Bautista se levantara en este día, ¿habría algún púlpito que estaría abierto para que él predique o no? Y tampoco para los apóstoles. Y los defensores de la iglesia lo sacarían afuera, con seguridad. ¿Y por qué no está pasando hoy en este tiempo esas cosas? Porque los mensajes que se están predicando son populares. Y son mensajes adulterados. Ahora, hermanos, el pastor Bor tiene que estar predicando en la conferencia de Potomac, en la iglesia Gadsburg, en Maryland, este 16, 17, 18 de agosto. Pero ustedes ya saben la noticia. ¿Qué le han dicho? El sábado que estuvimos allí, cerraron la iglesia y se lo llevaron hasta los micrófonos, se lo llevaron. Y el dueño de esa iglesia, que era arrendada, por lo que yo entiendo, le dijo: se lo están sacando sus cosas, hermanos, vayan a recuperar porque se lo están llevando. Ellos no eran los dueños, sino los hermanos que habían comprado. ¿Y por qué están prohibiendo que estos pastores que predican, les vamos a mencionar a quiénes están prohibiendo? La iglesia adventista del séptimo día de Gatesburg, en Maryland, habría enviado una invitación a Stephen Bor, quien aceptó para tener una serie de temas proféticos, pero no habían consultado formalmente a los pastores ejecutivos, sino que la iglesia hizo la invitación, saltándose a la autoridad. Ahora, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? ¿Los hermanos de la iglesia o el pastor de la iglesia? ¿Cómo es la cosa? Hermanos, ¿quién forma la iglesia? ¿O hay un cuerpo solamente con cabeza? ¿Han visto así? No. Hay cabeza, por supuesto, que son los líderes, los pastores. Pero también hay un cuerpo, hay una mano, hay un pie. ¿De eso hemos estudiado esta semana o no? Y para que haya armonía tiene que haber respeto. ¿Quién lastima a su propio cuerpo? Estábamos diciendo esta mañana, alguien se recorta la uña por demás, hasta la piel se lo ha cortado. ¿Y qué pasa con esa uña? Ay, duele, pero que no puedes ni dormir siquiera. Hermano, pero aquí hay algo que está pasando. Están separando, borrando a los hermanos con más de 100 miembros. ¿Y eso es dónde está pasando? No es en un país de Sudamérica, está pasando en la tierra de América, tierra de la libertad. En Estados Unidos que pase esto, increíble. Algo ha pasado allí. O Estados Unidos se está volviendo realmente con todo el espíritu del catolicismo que ha entrado hasta en los raíces de nuestra iglesia. Ellos dicen, según el manual usted no puede predicar. Hermanos, ¿se inventa el manual? Eso dijo Longbourou, ¿no? ¿Creen un manual que sustituya la palabra de Dios? No. Pero al crear un manual, ¿qué le estás dando? Estás dando a una autoridad más de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, pastores fieles, por ejemplo, están siendo perseguidos
están siendo ridiculizados por grupos liberales. Porque tanto Roca Mountain y la última iglesia que hemos mencionado, que es la iglesia de Gettysburg, hermanos, son iglesias liberales. Ellos predican un evangelio liberal, donde aceptan matrimonios que no están aprobados por Dios, lo mismo que Herodes y Herodías, una relación ilícita, una relación incestuosa. Y entonces, estos hombres que predican están siendo sacados de las iglesias, están siendo vetados, excluidas de algunas uniones, porque ellos no aceptan el liberalismo teológico. Podemos citar a algunos pastores, por ejemplo, al pastor Doug Batchelor de Amazing Facts, el pastor Stephen Borg, que ya hemos mencionado de Secrets Unslate, y de Walter White de Amazing Discovery. Y también podemos mencionar a varios pastores que conocemos, porque Conflicto de los Siglos, la página 580 dice: se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de observar todos los mandamientos de Dios. Entonces, es evidente la existencia de dos grupos antagónicos dentro de la iglesia: los adventistas, aquellos históricos, aquellos que creen en el mensaje original de los pilares de la fe adventista, y los adventistas evangélicos. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, hermanos, Herodías se ha casado con su primo o medio tío. ¿Y cuándo es que la iglesia ha hecho esas relaciones ilícitas? Hermanos, 1957. Hemos estudiado cuál fue el trabajo de Walter Martin, cómo han sustituido la verdadera enseñanza de la verdad presente con un mensaje evangélico. Y fruto de esa relación nace Salomé. ¿Y quién es ese Salomé de aquí, en este tiempo? Esos adventistas evangélicos que aman la ordenación de la mujer como pastoras, aquellos que aman, hermanos, iglesias que hay, estuvimos cerca, una iglesia para gays, lesbianas, en Estados Unidos. Y tienen Biblia. ¿Y qué leen entonces? Ahora, ese Salomé está bailando. Pero cuando Salomé baile completamente, ¿qué va a pedir, hermanos? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Y cuál es la cabeza de Juan el Bautista? Los testimonios. Tienen que ser cortados. Y todos los que predican el mensaje, hermanos, estoy haciendo una serie donde voy a presentar cuán importante es la mensajera del Señor, así como el mensajero de aquel entonces en la primera venida de Cristo, el papel profético, aunque Elena White nunca dijo que era profeta de Dios, ella nunca dijo, simplemente soy una mensajera, lo mismo que Juan el Bautista. Pero ¿qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan que se haya levantado, más grande que Moisés, más grande que Isaías, más grande que cualquier otro profeta. Esta tarde estudiaremos eso. Pero yo diría, hermanos, y quisiera hacerles la pregunta, si fue tan importante el ministerio de Juan el Bautista para la primera venida de Cristo, ¿cuánto ustedes se imaginan que será la importancia que tiene la que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo? Y todos los que tienen ese mensaje a través de los testimonios que somos tú y yo, si vamos a predicar, hermanos, ¿cuál es la suerte?
Hermanos, en una bandeja nos van a entregar. Y ya nos están entregando, hermanos. Y eso es triste. Pero la palabra profética ya lo había dicho. Y se está cumpliendo en este tiempo. Tristemente. Esa es la segunda parte que vamos a estudiar en la tarde. Hermanos, quedé muy asombrado, maravillado, lo que está pasando cuando analizamos la Escritura, que Cristo viene pronto. Y nosotros, igual que Juan, tenemos que seguir diciendo, los cojos saltan, los ciegos ven. Hemos visto esta mañana a una ciega cantar aquí, ¿no? Ex ciega, ¿no? Ella dice, yo era ciego, más me hizo ver. ¿Cuántos ciegos van a ver? ¿Cuántos cojos van a saltar? ¿Cuántos muertos en la fe van a resucitar? Solo el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús va a cumplir ese propósito. Hermanos, vivimos en un tiempo crucial de la historia de nuestro pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a despertar y a no dormir, hermanos, porque no es tiempo de dormir. El fin viene. Hermanos, el tiempo de gracia pronto ha de terminar y nosotros debemos estar preparados para ese momento. Quisiera terminar con una oración pidiéndoles a ustedes. ¿Están dispuestos a aceptar los testimonios y la palabra profética más segura para este tiempo? Amén. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Padre amantísimo, al estudiar tu palabra nos damos cuenta, Señor, cosas que jamás entrarían en nuestra mente han ocurrido en la historia sagrada. Señor, danos ese poder y el espíritu de Elías, el tesbita cuando se enfrentó a un pueblo apóstata, así como Juan el Bautista. Así también, Señor, hoy día vivimos en un tiempo donde el catolicismo y el protestantismo ha permeado, Señor, la fe de tu pueblo. Y nosotros no podemos callar en este momento, sino dar con certeza en qué consiste, Señor, esa relación incestuosa que está ocurriendo dentro de tu pueblo. Aceptando doctrinas del catolicismo, aceptando doctrinas del evangelismo, de los hermanos evangélicos. Señor, enséñanos a creer en aquellos pilares de la fe que tú nos has mostrado para este tiempo. Concédenos tu Santo Espíritu, para que estemos apercibidos y podamos, Señor, ver las maravillas que tú harás en este tiempo en el cual vivimos. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.